Episodio 52. Aquí transcribo el video y el sonido tal como quedó grabado con el sonido y el ruido ambiente de la ocasión. Pero me parece, y para mí es muy importante, porque este episodio se refiere a la presentación de mi libro Témpera Mental, de regreso a mi yo verdadero, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el día 21 de abril, a las 15 horas, en el Salón Talleres 4 de Corferias. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a tener un espacio para preguntas. Les invito a que vayan pensando en qué es lo que quisieran preguntarle a este escritor que hoy se presenta por primera vez con su primer libro acá en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Me siento un inútil, un inepto, un bueno para nada. No puedo creer que luego de haber conseguido esos falsos elogios, luego de ser respetado y admirado por quienes me rodeaban y acompañaban, luego de haber demostrado que sí soy capaz de enfrentar cualquier reto que me pongan, me encuentre en esta situación y estado de decadencia. Federico, para mí, es ante todo un valiente, que nos trae esta obra basada en su vida, esta obra autobiográfica, que es como el viaje del héroe, el viaje de esta persona que vive muchos altibajos, que de repente vive esa noche oscura del alma y que en el camino va encontrando la fortaleza a través del conocimiento personal para estar hoy aquí con nosotros, porque esta persona que ven acá es la misma persona que escribió esas palabras que les acabo de leer. Así que quiero invitarles que empecemos por darle un aplauso a Federico. Gracias. Y por estar aquí. Federico, voy a empezar con la pregunta más difícil, y la pregunta más difícil no es mía, es tuya. ¿Quién es Federico? Bueno, en este momento soy una persona que está en constante aprendizaje y evolución para ponerlo al servicio de mis semejantes. Ese es el de ahora. El de antes era una persona que estaba estigmatizada, paradigmatizada, que ahí lo escribo en el libro, en cosas que no tenían sentido alguno. Para mí en su momento lo tenían, porque estaba fijado en el tema material, en el tema de los premios, de los honores, de los aplausos, pero el de ahora ya le encontró otro sentido a la vida y está dedicado a eso. Bueno, ¿y qué tal si ficcionamos un poco? ¿Y quién te gustaría que sea Federico, digamos, en 10 años? El Federico en 10 años, una persona completamente dedicada a compartir un mensaje a los demás, que aprendan de lo que yo he vivido, he compartido en el libro, y poder poner un granito de arena para que la vida de la humanidad sea un poquito mejor. Gracias. Bueno, quiero entonces contarles que Federico nos está presentando este libro que se llama Témpera Mental. Y esta es una historia que a mí lo que más me sorprendió, que tengo el gusto de conocer a Federico hace algunos meses, es que cuando uno lo va leyendo, es él.
Y él lo dice desde las primeras páginas. Aquí yo voy a hablar como yo hablo, como yo me expreso. Él se burla muchísimo de sí mismo en el libro. Encontramos por ahí esos jajajaja regados por todas partes, porque es la expresión sin velo de quién es, que obviamente además es algo muy valiente, ¿no? Porque imagínense cada uno escribiendo su autobiografía, cuántos matices, máscaras y demás pondría. ¿Qué tal si nos cuentas, Federico, para quienes todavía no han leído el libro, de a dónde surgió la idea del libro que hoy nos convoca, Témpera Mental? Bueno, el 12 de diciembre de 2018 tuve una experiencia con mi hijo mayor. Desafortunadamente no alcanzó a estar acá por compromisos de un entrenamiento personal que tiene, pero mi hija sí está acá. Esa ha sido la mayor sacudida que he recibido en mi vida, porque se mamó de mi forma de ser, de mi forma de comportarme, de mi forma de tratarlo, porque yo era un papá muy autoritario, muy imponente. Las cosas se hacen bien siempre y cuando se hacían como yo dijera. No les daba la oportunidad a ellos de hablar y de decir cosas, sino punto cadeneta, así ha sido toda mi vida. Ese día mi hijo me dijo: me mamé, papá, me voy de la casa. Entonces cuando yo escuché eso, pues me sentí sin piso y empecé a buscar respuestas de la infinidad de preguntas que me estaba haciendo en ese momento, que me surgieron. Y esas respuestas me llevaron a leer muchísimos libros, y de ahí empezó, un año después de la experiencia, empezó a salir la idea de escribir el libro, contando mi historia, por de dónde vienen todas esas taras mentales, esos comportamientos, por qué era así con él, con ella, porque también con ella me comporté en cierta manera mal. Y cuento cómo ha sido el proceso de cambio, no con un checklist, no con un paso a paso, no con una secuencia, sino voy contando anécdotas, y algunas son divertidas, algunas son un poco dramáticas. Profundas y tristes. Sí. Entonces de ahí surge. En el libro digo que los autores intelectuales del libro son mis hijos. Yo soy simplemente el canal. Sí, así es y así se siente. Y algo que ustedes van a encontrar cuando lean este libro es que Federico nos hace una advertencia permanente. Todo el libro. No sé cada cuántas palabras o cada cuántas páginas tú dijiste tengo que poner esta advertencia. Sí, no me crean nada de lo que digo acá. Experiméntalo con tus propias vivencias. Porque ese libro es una verdad solo para mí, para nadie más. Que le pueda servir a quien lo lea, supongo que sí, pero las experiencias que yo cuento ahí, alguien se puede identificar con una de ellas y decir: oiga, yo estoy cometiendo la misma embarrada de este loco, miremos qué más sigue, cómo soluciona ese inconveniente, y en eso puede ser de utilidad. Pero el que lo lea tiene que poner en práctica lo que yo digo ahí, pero a su estilo, no al estilo mío, sino al estilo, lo que le vaya diciendo el libro, cómo lo interprete y cómo lo quiera desarrollar. Simplemente son unos tips. Yo creo que más que unos tips es un testimonio, porque es el testimonio de cómo cada uno de esos momentos, con sus altos y sus bajos, te fueron dejando huellas, a veces heridas, después cicatrices, pero visto en retrospectiva, muchos aprendizajes, que es al final lo necesario también para uno decir: voy a crear un libro que reúna como todas estas experiencias. Y no quiero avanzar más sin devolverme un pedacito en algo que nos contaste, que es justamente como parte de esta génesis del libro, que tiene que ver con tu temperamento, para que nos cuentes el porqué del título del libro, que es Témpera Mental. Bueno, ese tiene, en principio era una sola palabra, temperamental, a raíz del fuerte temperamento que yo tenía. Pasados unos meses, el señor que viene ahí caminando de saco vino tinto me dio otro concepto, Jorge Donado. Estábamos en Santa Marta y me dio una idea de otro concepto de por qué no separar las palabras y darle un brochazo mental, una pincelada intelectual. Entonces tiene esos dos significados. La pincelada intelectual se refiere a un cambio de creencias, a un cambio de paradigmas, y el temperamental completo es como era yo antes. Así que un solo título habla del pasado, pero también habla del presente y del futuro principalmente, ¿no? Como de esta necesidad o de esta conciencia de
realmente puedes pintar tu historia, puedes cambiar un poco como esos paradigmas. Y hay algo que me gusta muchísimo, una expresión que acuñó Federico, yo no sé cuándo va a salir completamente, ¿cómo se diría?, oficial, pero Federico nos habla mucho de las mierdirreglas, de todas esas creencias limitantes, de todas esas, digamos, estructuras, taras del pasado que nos atan y que nos impiden proyectar todo lo que somos y todo lo que queremos ser. No sé si hay alguna de esas mierdirreglas en particular que tú digas, menos mal ya la alejé de mi vida, o cómo podríamos explicarle a las personas de qué hablas o a qué te refieres cuando usas este término. Pues mierdirreglas son todas esas creencias, esos paradigmas y esos parámetros con los que nos han criado desde pequeñitos. Pertenecer a un grupo religioso, para mí es una mierdirregla. De hecho, yo participé, lo cuento, en varios de esos. Para mí también pertenecer a un partido político. La educación, principalmente en Colombia, para mí es una mierdirregla. De hecho, yo saqué a mis hijos del colegio en contra de ellos, en contra de la mamá, en contra de muchas personas, pero no me importó porque la educación que existe en este momento es una mierdirregla. Nosotros estamos muy atrasados en el sistema de la educación. Nos están creando todavía, la educación que tenemos actualmente está enfocada para la era industrial de hace muchos años. No nos han enseñado a evolucionar, simplemente cada día estamos involucionando porque no vamos al nivel que evoluciona la humanidad. Si nos quedamos ahí estancados, no nos enseñaron a ver más de nuestras propias narices, nos pusieron esas antiojeras que le colocan a los caballos para no ver nada más a los lados, sino seguir un camino que nos indican otros, y es pura basura. Para mí eso son las mierdirreglas. Fantástico. Y hay algo que en este proceso, digamos, yo creo que necesitaríamos como tener algún tipo de sensor. ¿Cómo nos damos cuenta, o cuál ha sido tu experiencia dándote cuenta de un momento, aquí no voy por el camino que mi yo verdadero quisiera, sino como que voy por donde me están diciendo, o eso es una mierdirregla? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo decimos, a ver, abro los ojos, me quito estos, no sé cómo se llaman? Antiojeras. Antiojeras. Sí. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo sabemos que estamos ahí atrapados como en unas creencias que realmente no nos están ayudando? Pues a mí me ayudó mucho la lectura. Hay una frase, no recuerdo el autor, que dice que el que no lee está condenado a creer todo lo que dice. Cuando yo empecé a leer y a buscar otras posibilidades, otros mundos, fue cuando empecé a darme cuenta de todos los errores que estaba cometiendo y por qué los estaba cometiendo. En estos últimos 4 años me he leído un poco de más de 320 libros ubicando esas respuestas que necesitaba. Este libro pueden ser las conclusiones de esa cantidad de lecturas. Cuando uno empieza a leer, empieza a aprender, empieza a ver la vida desde otro punto de vista, desde el que debería ser, es cuando empieza a ser consciente, conectar, porque, a ver, nosotros actualmente simplemente estamos actuando con lo que nos dice el cerebro, el reptiliano, que en teoría es el pensante, y resulta que es completamente falso. El que de verdad guía nuestra vida, a título personal, les digo, no me crean nada de lo que estoy diciendo aquí, ubiquen ustedes con sus propias experiencias. Cuando yo aprendí a ser guiado por el corazón, por la intuición o la voz del alma, que es lo que en realidad nos lleva por el camino que es, o nos pone las diversas situaciones que nos hacen tremendas sacudidas, pero por esa mirada obtusa que nosotros tenemos no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando empezamos a conectar a con y con lo que hacemos, es cuando en realidad somos, ¿cómo le digo para que no suene redundante? Nos percatamos de que lo que estamos haciendo no es correcto, sino que el camino es otro. Me parece fantástica esa percepción y la forma en la que nos lo transmites. Dentro del libro hay un capítulo que tú titulas o que hablas puntualmente del amor propio. Y ustedes, cuando vayan a leer el libro, van a ir viendo
en muchas ocasiones cómo Federico nos refleja esa falta de amor propio hasta que llegó como a todo este proceso de decir: me amo, me acepto, entiendo que vengo de este pasado, pero me proyecto hacia un futuro. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, o cómo sigue siendo, ¿no? Porque finalmente es algo que no se hace una vez y que termina. Hoy en día, ¿cómo te autorreferencias, cómo te visualizas desde esa posición del amor propio? Ya la perspectiva del amor propio ya la aprendí a enfocar en mí, porque esa es otra mierda y regla que nos han enseñado desde pequeñitos. Nos han enseñado a depender de terceros, de otras personas. Si no tenemos una relación con X o Y persona, no somos felices. Si no tenemos estos objetos X o Y que representen un poder, algo económico, no somos nada, no somos nadie. Si no tenemos cierta influencia o estatus social, tampoco tenemos nada. Entonces nos enseñaron las cosas al revés. Cuando nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, por ejemplo, cuando yo ahora me paro frente al espejo y me digo: su merced, ¿cómo está de lindo? Yo antes no lo hacía. Y cuando uno lo empieza a hacer, créame, la primera vez que yo lo hice, yo lloré en el espejo, porque es un ejercicio bastante fuerte y bastante poderoso. Y ya empecé a creer en mí, ya empecé a ver que todo lo que yo hago sí es posible, que todo lo que yo hago funciona, que todo lo que yo hago puede aportarle algo a la humanidad. No necesito de una persona para ser feliz, no necesito de un objeto material para ser feliz, no necesito de un estatus social para ser feliz, que desafortunadamente eso influye en un desarrollo socioeconómico y cultural, influye desafortunadamente, pero cuando uno aprende y cuando uno entiende que primero es uno, para los demás es otro cuento. Si yo me quiero, si yo me amo, si yo me respeto, si yo me valoro, si yo empiezo a sentir y a valorar todo el potencial que yo tengo y empiezo a cambiar en torno a mí, automáticamente mi entorno, mis hijos, mi familia, las personas que me rodean, eso es mágico, todo empieza a cambiar. La relación de mis hijos era caótica. Desde hace unos años para acá, ya mi hijo tiene 18 años, mi hija tiene 16, se acercan a hablar conmigo, cosa que eso no estaba pasando, yo los estaba alejando por mi forma de ser. Hasta el novio de mi hija también se acerca a hablar conmigo porque le gusta y tenemos una buena relación, pero es porque me ha abierto a escuchar a las demás personas y a ponerme en los zapatos de ellos, cosa que uno como padre de familia es difícil verlo. En este libro tú nos hablas también del propósito de vida, y de una manera muy especial, porque Federico nos dice como el propósito de vida es puro marketing, algo de lo que hoy en día se habla mucho y hay muchos libros escritos y hay personas muy especialistas en el tema, y entonces él empieza como renegando del propósito de vida y de este concepto que se trabaja desde muchas herramientas, desde muchas fuentes, etcétera. Pero al final tú sí nos dices: bueno, yo ya sí encontré cuál es mi propósito de vida, o reinterpreté este término que me ha incomodado tanto un poco más hacia mí. Cuéntanos sobre esa experiencia y por qué tuviste como esa ruptura con este tema. Resulta que eso se volvió un modismo más. Y me costó mucho trabajo entenderlo. Como se volvió un modismo, se volvió un marketing. Y pues no es malo que otras personas se usufructen de su trabajo, pero yo pienso que han estado enfocando mal las cosas, porque propósitos de la vida, pues yo los llamo mejor misiones de vida, que tenemos muchas, y esas misiones van ligadas o van atadas de acuerdo al nivel de evolución que tenemos como seres humanos. Y el propósito de vida que mencionan todo el mundo lo relacionan con una palabra que también me supo acá yo mucho tiempo, que es el Ikigai, que es encontrar su misión de vida, lo que más le gusta hacer, el por qué le pagaría al mundo, y resulta que eso es una mierda y regla más para mí. No me crean nada, investiguen ustedes mismos. El propósito de vida que yo entendí, que yo aprendí, que estoy practicando y me ha funcionado y los cambios se han visto
es conocerme a mí mismo, es saber para qué vine yo a este planeta, cuál es mi estado de evolución en este momento, qué debo hacer para crecer como persona, qué debo hacer para crecer como ser humano, qué debo hacer para servirle a mis semejantes y que todos evolucionemos al mismo tiempo. Porque es que a nosotros desde pequeñitos nos enseñaron a competir, no nos enseñaron a servir, nos enseñaron a tener para creernos superior a los demás, que no está mal, pero nos enfocaron de una manera equivocada. Cuando uno aprende a ser, cuando uno se enfoca en ser, aprende a hacer para sí mismo tener. Entonces ese es mi enfoque sobre el propósito de vida. De hecho, nos dices en el libro que el único propósito de vida que se tiene como ser humano es el de conocerse. Y esto me lleva como a esa otra faceta en la que nos hablas de la noche oscura del alma, en la que también nos dices al final todo este caos que era mi vida, todos los desbalances, este temperamento tan terrible, me obligó a conocerme a mí mismo. Voy a leerlo textualmente. Dice: cuando tomo la decisión de seguir por el camino que actualmente me encuentro, es cuando más dificultades se me han presentado, porque de cierta manera se me ha casi que obligado a conocerme a mí mismo. Y qué cosa más expectante, inquietante y abrumadora. Sin embargo, esto es todavía el primer tercio del libro, yo creo, y luego a lo largo vamos viendo cómo este proceso de autoconocimiento va evolucionando también para ti. Cuéntanos, o cómo nos podrías, desde lo que ha sido esta experiencia y tu perspectiva, cuáles han sido esas herramientas que las mencionas también en el libro que te han permitido autoconocerte a pesar de lo mal que te sabía en ese momento de decadencia, tener que confrontarte contigo mismo. Sí, conocerse a uno mismo no es una tarea fácil. De hecho, aterroriza bastante, porque la vida, el universo o Dios, como lo quieran llamar ustedes, se encarga de corregir el rumbo o el camino de vida que uno decidió en teoría tomar, porque realmente no lo decidimos nosotros, sino nos lo inculcaron nuestra familia, nuestros padres, nuestros profesores de colegio, universidad, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros o compañeras sentimentales. Entonces la vida que nosotros llevamos no es realmente la que nosotros queremos ni deberíamos llevar. Y el hecho de... No me crean nada, faltó decir eso. No me crean nada. Y una herramienta básica, importante, que a mí me sirvió muchísimo fue escribir. Encontré muchos libros, muchos autores que me recomendaban escribir, introspeccionar y hacerse muchas preguntas. Esas preguntas, la respuesta no se encuentra fácil. De hecho, se le presentan a uno más obstáculos para uno que le permiten a uno conocerse. Por ejemplo, Morgan Freeman dice que, no me acuerdo en qué video es, si uno quiere sabiduría, ¿qué se le coloca? Adversidades y obstáculos para aprender y asimismo obtener la sabiduría. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo salía de una y me metía en otra, más profunda, y salía de esa y otra vez. Ese conocimiento es bastante aterrador, porque se entera uno de cosas que de verdad le mueven el piso, y si uno se pone a analizar conscientemente lo que ha hecho, lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, y finalmente el más afectado no es tanto el entorno de uno, sino uno mismo, que lo que uno expresa hacia los demás en un momento de rabia está hablando realmente en calidad es propia. el espejo, lo dices también. Exactamente. Todo lo que yo le digo a alguien de rabia, me lo estoy diciendo a mí, porque cada uno de ustedes me están reflejando en este momento algo que yo tengo y que no he podido ver, o no he querido ver, o no se me ha dado la gana ver. Lo mismo yo estoy reflejando en este momento algo de ustedes. Lo que ustedes sienten en este momento por mí es algo que tienen en su interior, que deben buscar, analizar y preguntarse por qué está sucediendo eso.
Bueno, ya que tocaste el tema de la escritura, hay algo que ustedes van a encontrar en el libro, y es que ciertas partes, ciertas secciones, Federico nos hace advertencias, nos dice, ojo, esto lo escribí en tal momento que yo todavía no tenía todas estas herramientas, esto lo escribí cuando yo pensaba de esa forma, pero yo ya no soy así. Quería preguntarte por qué, cuando decidiste ya hacer como todo el proceso del libro y convertirlo en una realidad, decidiste dejar esos textos como estaban escritos originalmente, porque de nuevo, pues al volvernos vulnerables y contar con el mundo nuestra historia, pues de repente había sido más políticamente correcto matizarlos, maquillarlos un poquito, cambiarlos. ¿Por qué decidiste dejarlos como los habías escrito originalmente? Y hacernos la advertencia. Porque ese es el sentido del libro. Si yo lo matizo, lo maquillo, pues yo pienso que pierde su esencia. Yo me expreso ahí tal como soy yo, y cualquier cosita que yo haya quitado, pues pienso que puede perder el sentido original del libro. La rabia, el dolor, la risa que yo intento transmitir ahí, y quiero que el lector sienta lo mismo, y creo que ha funcionado. Sí, definitivamente, como les decía antes, uno va leyendo el libro y casi que puede, mejor dicho, cuando sea audiolibro va a ser una maravilla, porque vamos como siguiendo tu voz en cada uno de los momentos sin ninguna censura. Tengan presente que tal cual como él lo pensó, lo escribió, lo estamos leyendo, y eso es algo maravilloso. Además, en algunas partes Federico nos comparte o nos pide que vayamos a su podcast para ampliar ciertos momentos o ciertas facetas de su vida que ya él en su podcast ha tocado. Cuéntanos un poquito del proyecto del podcast, de dónde nace, la relación que tiene con el libro. Todo nace lo mismo, de ese día, del 12 de diciembre de 2018. Y en el podcast fui dando una pincelada de que tengo varios invitados, de hecho hay varios aquí que son Unión Consciente, que los menciono en el libro. Tú hiciste parte de ese podcast. Emily, falta Kelly, falta Yuri, falta Ayo Martínez. Y el podcast es algo paralelo al libro. Y tengo invitados que hablan temas parecidos de lo que yo hablo ahí, pero enfocándolos desde el punto de vista de ellos. Eso es el podcast. Y ahora pues se va a retomar ya como complemento más puntual del libro. Y bueno, ¿qué nos recomiendas en esta experiencia de lectura muy multimedia? Empezar con el libro, cuando tú nos dices vayan al episodio 5, ir al escuchar el episodio 5, que te escuchen en el podcast, ¿cómo lo ves en esa experiencia ya desde este lado? Sería bueno que empezaran por el libro, y ahí sí, y de acuerdo a la vivencia que yo estoy transmitiendo en ese momento, vayan y escuchen ese capítulo específico, pero todos los episodios del podcast, que ya van 51, pienso que aportan valor a las personas que lo están escuchando. El episodio contigo es donde que me metí en tu vida desde los perritos y los gaticos que tenías por allá, en el Emily, es poderoso ese podcast. Entonces se transmite mucha información de valor para quienes lo escuchan y quienes lo ven, porque está hasta en YouTube. Y ya que lo mencionaste, hay algo muy bonito también en todo lo que ha sido esta historia de Federico y que él nos lo cuenta, y es el tema de sus mascotas y cómo han sido parte también fundamental en algunos momentos de este proceso, el dolor o la decisión que tomaste de no abandonarlos, a pesar de que la gente te decía que los abandonaras cuando tenías que venirte de Santa Marta. Entonces, bueno, eso también es una parte que me conectó muchísimo de lo que ha sido tu historia. Sí, yo he sido un apasionado por los animales, por los perros, siempre. Últimamente tengo un nido, una tribu de gatos, que son 6 gatos y un perro, y siempre me ha incomodado eso cuando alguien dice que pues, es mejor salir del animalito, pero yo no lo siento así, ¿no? Mi hija se ve igual. Yo antes, mis papás me llamaban la atención porque yo llegaba con animalitos a la casa, y cada vez que llegaba con uno me cogían la pena en la cabeza. Y yo hago lo mismo con esta señorita que está aquí, que ella recoge animalitos y tiene la misma misión. Y para mí, los animales son una compañía brutal. Y algo que he aprendido mucho con los gatos, que son animales de una compañía excelente. Y me han enseñado a mirar en qué tipo de vibración me encuentro yo.
El animal tiene un nivel, el gato tiene un nivel completamente diferente a un perro. Y el gato le muestra a uno, en realidad, cómo está el estado de ánimo interno. Cuando mis gatos están hechos una caspa que molestan por todo lado y van a escarbar basura, a veces se meten en las ollas, me pongo a analizar por qué está pasando eso, me siento a escribir y me doy cuenta que el que está mal soy yo, no son ellos. Simplemente ellos son una energía que me transmiten algo que yo necesito saber. Entonces, aprender a leer el lenguaje de los animales es una cosa absolutamente enriquecedora. Qué bueno, me encanta. Bueno, hay una parte, vamos a ir en unos minutitos a preguntas, pero quiero contarles que en cierta sección del libro, Federico nos habla como de 4 aspectos fundamentales para mantener la vida, la mesa en equilibrio, que son la salud, el dinero, el amor y la autoconexión. Bueno, nos habla de episodios de salud, de un preinfarto que sufrió, el tema del dinero es muy recurrente en esos primeros capítulos en la historia y en lo que ha sido su vida. Y luego tenemos como estos momentos que nos hablan del amor. Y de repente Federico nos dice, el amor está cerrado y clausurado. Cuéntanos un poco más sobre esta determinación, declaración, regla. No, lo que pasa es que después de la experiencia con ella, yo decidí... Con ella no soy yo, ella es un personaje ficticio porque no así sos mí. El capítulo 4. No, perdón, un personaje real, pero que se refiere como ella todo el tiempo. Sí. Fue una de las experiencias más enriquecedoras, pero eso fue post, se acabó esa relación, porque cuando uno termina algún tipo de relación interpersonal, siempre queda esa rencilla de rabia, de rencor, es que me hizo, es que me dijo, es que no valoré lo que yo hice por él o por ella. Y tomé la decisión y todo se unió para ese proceso de autoconocimiento que estoy haciendo. Cuando yo me sienta bien conmigo mismo, habrá la posibilidad de que llegue una persona. Ya no me cierro esa posibilidad, pero ese proceso todavía no llega y no lo acepto porque todavía me falta mucho para aprender, todavía me falta mucho por interactuar conmigo mismo, para aguantarme mis cosas, mis malos genios, mis malos ratos, porque esta evolución es constante. ¿Y qué saca uno con amargarle la vida a otra persona o joderle la vida a otra persona? Pues no tiene ningún sentido. Definitivamente. Bueno, ¿qué tal si hay alguien que quiera hacer una pregunta? Aprovechamos este momento. Necesitamos que se acerquen al micrófono porque no tenemos micrófonos inalámbricos, pero si alguien quiere preguntarle algo a Federico de toda esta historia del libro, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Gómez. Pues tengo la oportunidad de conocerlo, me pareció muy bien el título. Gracias. Me comparo un poquito con usted cuando habla de carácter, ¿sí? Mi carácter es fuerte. Y pienso que me gustaría saber usted cuándo inició a escribir, por qué escribe, ¿sí? ¿Qué le gustaría seguir escribiendo? ¿Y qué futuro ve usted en este tipo de textos que está haciendo? Muchas gracias. Bueno, oficialmente yo estoy escribiendo hace 3 años que inició el proceso del libro, pero antes lo hacía a una que otra compañera sentimental que en su momento me dijeron que usted debería escribir un libro. Yo tengo la herencia de mi papá, que era un escritor impresionante, siempre quiso publicar un libro pero nunca lo hizo. ¿Y por qué escribo? Primero como una terapia, que eso le sirve a uno para encontrar muchas respuestas y desahogarse, soltar rabias, soltar creencias, soltar traumas, soltar paradigmas, y para compartirlo con otras personas que se puedan identificar con este tipo de historias, porque no es solo una, sino son varias las que cuento ahí. Y ya estoy escribiendo el segundo, que es muy parecido en taras mentales, pero en otro tema que ahí lo insinúo, pero está relacionado con la sexualidad, que esa es otra de las grandes taras y de las grandes mierdas y reglas que yo considero que existen.
Gracias Claudia por tu pregunta. ¿Había otra pregunta por acá? Suena como si hubieses hecho algo espiritual más allá de la introspección, o algo como de yoga, meditación en estos años. Meditación, mucha meditación, mucha lectura, mucha conexión. De hecho hay un capítulo de título Meditar. Sí, también otro sobre la gratitud y todo el ejercicio de gratitud. Son una cantidad de eslabones que se unen uno con otro y lo llevan a determinado sitio. Meditar me costó mucho aprender a hacerlo. No es fácil quedar en silencio, no es fácil concentrarse en lo que de verdad debe uno concentrarse. Me costó, pero la meditación y lo que más me ayudó a mí fue la lectura. De hecho, para mí, leer es hacer una meditación muy profunda, y escribir pues es otra brutal. Muchas gracias. Teníamos otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo que hablas del temperamento, ¿cuándo saber con respecto al temperamento si uno tiene que cambiar algo, si es una característica o una esencia de la personalidad, o es algo que uno tiene que cambiar? ¿Cómo saber eso? Pues yo pienso que tiene algo de las dos. Una esencia, porque el temperamento es gran parte desheredado, generación tras generación. No solamente la familia que habita con uno en este momento, sino las que vivieron antes de nosotros. Eso es transmitido en el ADN de cada persona, un porcentaje. Y pues es fijarse en las señales, en lo que le dicen a uno las demás personas. A mí me lo dijeron muchas personas que desafortunadamente lastimé. Pero cuando uno le tocan el alma, que en mi caso son mis hijos, lo más sagrado que yo tengo, cuando ellos me hicieron el mismo comentario que me habían hecho otras personas, que a mí me importó un carajo, cuando me lo hicieron ellos, que me dolió, ahí es cuando uno se da cuenta que tiene que cambiar cosas. O por lo menos revisarlas, ¿no? Revisarlas. Por lo menos ponerle foco. Es que algo muy importante que uno tiene que hacer es escribir constante. Yo aprendí a llevar un diario. De hecho, ya llevo 5 años haciendo un diario. Y el diario es una ayuda absolutamente impresionante que le permite a uno encontrar respuestas, así no se las esté haciendo. Escribir qué sucede en el momento y preguntarse por qué sucedió esto, por qué lastimé a la otra persona, o por qué me siento yo así incómodo, qué me molestó de la otra persona, la reacción de la otra persona, por qué me incomoda. Cuando uno empieza a hacerse todas las preguntas y a escribir, eso es un diario, automáticamente empiezan a llegar respuestas y a entender situaciones que uno antes, por momento de rabia o de ira, que ese es el estado mental en el que todos nos encontramos de forma casi que permanente, no nos permitimos ver. Gracias, Carolina, por la pregunta. Tenemos más preguntas. Veo por acá la de Andrea, la vi primero, luego el señor atrás y después Trudy. Muchas gracias. Es que tendemos a confundir el temperamento o el genio con el carácter. Entonces, ¿qué diferencia? O sea, haces notar en el libro la diferencia entre una cosa y la otra, porque para mí es bien distinto, ¿no? Y si yo peleo contigo o si yo siento oposición, no quiere decir que yo tengo carácter. Tengo mal genio, no tengo paciencia, seguramente así lo veo yo, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Que tener carácter para mucha gente es ser de mal genio y poner a la gente en su sitio, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco como mi pregunta. Gracias. Pues en el libro no hablo específicamente de eso, pero para mí tener carácter, yo lo asimilo con tener cierto tipo de personalidad, y tener un temperamento fuerte de ser una persona histérica, o yo era histérico. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere acercarse a la pregunta? Okay, gracias. Suficiente. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía está enfocada, a ver, tengo un tecito tarde, entonces me perdí la presentación del libro y no lo he leído, entonces no sé muy bien de qué trata, pero de acuerdo a lo que he escuchado,
puedo entender que lo que usted nos presenta en su obra es una forma, una guía personal suya de exorcizar los demonios y todas esas afugias que traemos de vieja data, de ancestrales y todo lo demás. ¿Sí es así? Dio en el clavo. Hay que contratarlo para la próxima, Sí. si no. Muchas gracias. Bueno, para quienes se unieron tarde, estamos con el escritor Federico Rico Poveda hablando de su libro Temperamental, que es una autobiografía donde él desde la primera frase nos dice: no crean nada de lo que digo, vívanlo ustedes mismos, pero que nos va confrontando con diferentes situaciones de la vida y los aprendizajes que él ha tenido, esa evolución que ha tenido, este camino que es continuo, que no es como decir ya aquí cerré el capítulo, pues cerramos el libro porque en algún momento había que ponerle un fin, pero que viene hacia muchas más cosas, ¿no? Eso es una evolución constante. Siempre uno no para de aprender, uno no para de crecer, porque quedan rezagos. Y siempre habrá una situación que lo ponga a prueba a uno. Siempre. Es un muy bonito testimonio de todo este camino que ha vivido Federico y de las herramientas que a él le han servido y que ya cada quien verá si le pueden servir en su proceso. ¿Quieres hacerle la pregunta? Bueno, mi pregunta es, desde tu perspectiva, desde tu verdad, desde tu experiencia, ¿crees que los seres humanos necesitamos esos golpes de vida para tener cambios? Como el que te pasó a ti ese 12 de diciembre, porque yo veo que en Occidente como que hasta como que están los malos y el día que les pasa algo, ese día empiezan el cambio, la transformación, porque la meditación y otras partes espirituales vienen de Oriente y ellos casi que desde niños las van forjando. Y de pronto nosotros de adultos en Occidente se nos muere alguien o tenemos un tema con un hijo, y es cuando decimos, es que hay que cambiar. ¿Crees que en Occidente necesitamos eso? ¿Cómo abordarías tú un consejo para todos los que queremos cambiar sin que la vida pues nos dé totazos? Pues desafortunadamente la mayoría de los casos es así en Occidente, porque esa es la cultura occidental. La cultura oriental Reactiva, ¿no? reactiva. Reaccionar a esto que pasó. En cambio la cultura oriental es un cuento completamente diferente. Ellos piensan antes de hablar, ellos introspeccionan antes de reaccionar. No, ellos no reaccionan, simplemente piensan y se quedan callados, no hacen más. Nosotros sí somos reactivos, reaccionamos, y la reacción es un golpe más fuerte del que en teoría recibí. Entonces desafortunadamente es así, y muchas personas, hay muchos testimonios de personas que no cambian hasta que no tienen un golpe de vida fuerte. Y yo creo que nos diste una pista antes con el tema de cómo la lectura te ha permitido también tener este autodescubrimiento. Entonces de repente si alguien dice, bueno, yo no he vivido una situación tan crítica, yo no he estado en la noche oscura del alma, yo no he tocado fondo, pero sí sé que hay cositas para cambiar, tal vez a través de la lectura sea una forma de ir identificando cuál puede ser ese camino, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál sería un libro de estos más de 300 que leíste en los últimos años que recomendarías a cada persona que está acá, aparte de Temperamental, por supuesto? Bueno, después de ese, el primero, La voz de tu alma, de Laín García Calvo, la saga de Laín García Calvo, que es brutal, y El código de las mentes extraordinarias de Vishen Lakhiani. Son dos libros que me sacudieron y me hicieron sentir otra cosa. Y Poder sin límites de Tony Robbins. Bien, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Por favor. ¿Usted qué haría si alguien lo ofende hoy en día? ¿Qué haría? Lo escucho y simplemente me pongo a pensar qué le estará sucediendo a otra persona. De hecho, mi hijo, que no estuvo acá, él le incomoda cuando me cuenta algo que sucede o alguna cosa por así. Me dice, es que ¿cómo haces? Porque es también harto que tú siempre veas el lado positivo de las personas. Siempre cuando sucede algo, él habla con rabia y yo me pongo a decir, pero miren en esta persona estas cosas buenas que puede tener, o esto que le puede estar sucediendo, por eso su reacción. No permitir que lo ofenda. ¿Señora? No permitir que Es que de hecho a mí no me está ofendiendo la persona, sino que
en realidad está hablando de esa persona. Si su merced grosera conmigo, está hablando de su merced, no de mí. Entonces a mí ya aprendí a que ese tipo de cosas me resbalaron, ya no me afectan. Bueno, y hay un capítulo, como lo mencioné hace un rato, justamente en el que hablas de la gratitud, y yo creo que qué más agradecidos podemos estar de estar hoy aquí compartiendo con ustedes, Federico, haber escrito, publicado, autopublicado y presentado su libro, no es una novela, es una autobiografía, aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que, Federico, muchas gracias por permitirme estar hoy contigo, por este regalo que es tu libro. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Vamos a tener espacio para que compren el libro, para que Federico se los firme, para que se tomen fotos con él. Y antes ya como de cerrar esta presentación, ¿qué tal si nos cuentas dónde te encuentran, tu página web, tus redes sociales, toda la información? Bueno, me encuentran en Instagram como Federico Rico Poveda, ahí está todo. Federico Rico Poveda en Instagram, el podcast. Ahí está en el link de la bio, está el podcast, todo está con mi nombre, Federico Rico Poveda. Perfecto, Federico. ¿Y de qué damos gracias hoy? Gracias a ustedes, no pensé que esto se fuera a llenar. De hecho estaba pensativo pero muchísimas gracias a ustedes por venir. A ti, si ustedes están pensando en escribir un libro, aquí tienen la super, hiper, mega, ultra mentora. De verdad que es de una calidad humana impresionante. Natalia también, que son dos personajes absolutamente espectaculares. Ella hizo parte de este proyecto al final. De hecho, si yo no hubiera encontrado a ella, este libro no existiría, porque lo pospuse mucho y conectar con Alexandra ha sido un aprendizaje absolutamente, no sé qué tan cansón me puse yo, pero una mentora de verdad extraordinaria. Y aquí hay varios compañeros que pueden decir exactamente lo mismo. Es una mujer extraordinaria, una mentora espectacular, y gracias a mis hijos, porque son los autores intelectuales de esto, a mi familia que aquí está, mi mamá, los tíos, Guillermo, Alejandra, Marta, Soraya, mi mamá, compañeros de colegio, Estela, Yana Yelitza, Yadira, y todos los que están acá. Muchas gracias por venir a escucharme. Yo voy a añadir unos agradecimientos. Voy a agradecerle también a Andrea Herrera, a Libro, aquí a Natalia y al otro compañero que no me acuerdo de su nombre, por ayudarnos con la parte técnica de la presentación, a la Feria del Libro por abrirnos sus puertas. Y nos queda exactamente un minuto, así que Carlos, rapidísimo, ¿algo que quieras agregar? Yo quiero agradecerle a Federico porque es un ejemplo maravilloso para todos los que somos padres y tenemos hijos, y que muchas veces no tenemos la humildad de decir, yo estoy equivocado, quiero cambiar, porque quiero que mis hijos sean personas felices. Eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias, Federico. Mi querida amiga y mi querido amigo Témpera Mental, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram, que encuentras como @FedericoRicoPoveda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.